Práctica 4. Manipulación de la USB. Recuerda que esta práctica se entrega en prácticas de ambientes operativos de tu curso en línea, en este apartado. Pues daremos comienzo a este tutorial en video. Primeramente explicar que un disco duro se compone de diferentes partes. Un disco duro como tal pueden encontrarlo a su manera abierta dentro de una computadora de esta manera. Es decir, el disco tiene una serie de platos y tiene entonces un brazo lector. En este brazo lector nosotros podemos entender que se guarda la información. Igual que como podemos ver en la parte 2, son varios platos entonces donde se accesa a la información. ¿Cómo se guarda esta información? Se mantiene de una manera aleatoria. Es decir, donde se encuentra el brazo lector o brazo de lectura y escritura, ahí es en donde empieza a hacer los escritos de los archivos que va guardando entonces el usuario. Si se encuentra en el plato 2, guardará entonces los archivos en ese orden aleatorio, y de una manera todo queda entonces guardado de manera desordenada. ¿Esto por qué se hace de esta forma? Para guardar el aspecto de velocidad, porque si estuviera el brazo siempre poniéndolo en un plato determinado y en un sector determinado del disco duro, la latencia, como se le llame, como pudieron ver en el video de cómo se guarda la información o cómo funcionan o trabajan los dispositivos de almacenamiento, ustedes van a observar entonces que esto es un proceso muy tardado si todo le diéramos un orden. Venlo como en la forma cuando llegan a su casa y en su casa ustedes empiezan a arrojar entonces las cosas de manera desordenada. Esto es que empiezan entonces a poner los zapatos en un lado y a lo mejor la camisa la avientan por otro lado, la mochila por otro lado. De esta manera entonces se va creando un aspecto de que van dejando las cosas entonces de una manera parecería desordenada. Pero aquí es donde entra también la parte de algo que se le llama como una indexación. Una indexación es algo conocido como FAT32 o NTFS. ¿Qué significa esto? Esto es un índice, en donde el índice entonces empieza a decir en qué sector, de qué plato se encuentra entonces cada archivo. Teniendo entonces este índice, que se llama entonces FAT32 o NTFS, nosotros podemos ubicar, o disco duro puede saber entonces dónde ubicar el brazo para hacer la lectura correspondiente. De esta manera también a esto de una manera desordenada se le llama que el disco está fragmentado. Fragmentado significa que el disco duro guardó de manera aleatoria todos los archivos para optimizar la velocidad. Ahora bien, entendamos que este desfragmentado también se puede utilizar en el proceso inverso, es decir, si nosotros queremos ordenar toda la información para que quede en un determinado plato, bueno, eso lo hace el sistema operativo y él le da el orden entonces para que sea de manera secuencial toda la información, es decir, toma este archivo y lo empieza entonces a poner de manera lineal, este archivo de manera lineal. ¿Para qué? Para que en este proceso nosotros tengamos la lectura corrida, la lectura entonces donde podemos entender de una manera ágil dónde está la información guardada y todo esto no sería desaprovechado. A este proceso de desfragmentado nos aparecería de una manera similar a esto. Es decir, cuando está fragmentado podemos encontrar que todos los archivos de diferentes formatos y demás se guardan entonces en el disco duro, pero una vez desfragmentado lo podemos encontrar de esta manera. Veámoslo de otra manera gráfica, también podría ser verlo así. Estamos entonces en un desfragmentado para ubicarlo y entonces encontrarlo de un fragmentado para encontrarlo a un desfragmentado con mejor orden. Perfecto. Pero y entonces para mi práctica, ¿qué es lo que debo de hacer? Ok, para hacer la práctica requerimos entonces que nuevamente tomemos la ventana de Windows y la E, sosteniendo ventana de Windows y una vez pulsando la E, entonces para que nos aparezca el explorador de archivos. Esto ya lo vimos en prácticas anteriores. Este explorador de archivos necesitamos incrustar una USB que nos va a reconocer entonces
el sistema operativo y nos lo va a listar en este punto de aquí. Esperamos entonces a que llegue y entonces reconoce. Finalmente tienen una marca. Esta marca entonces la práctica consiste primero en personalizarlo. ¿Cómo lo personalizo? Hay dos formas. Una, mediante el teclado, tocando entonces la USB en cuestión, puedo entonces tocar la tecla función F2. Esto de aquí que me va a permitir, entonces poder sobreescribir o renombrar este archivo. En este caso le pondrán sus iniciales. ¿Cómo son las iniciales? Si yo soy Luis Pérez Gómez, entonces L, P, G. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera queda personalizado. Ahora bien, nosotros teniéndolo, recuerden que de este lado también del explorador podemos ver entonces listados lo que son entonces la memoria o el dispositivo USB. Una vez que tenemos entonces este dispositivo ubicado, le damos clic derecho en el mouse y nos aparecerá varias opciones para poder trabajar con ella. Una de ellas es cuando ya no tenemos nada que utilizar entonces en nuestro USB, es expulsarlo. ¿Para qué? Para que tenga una salida adecuada. Nunca hay que sacar entonces o retirar la USB de golpe porque pueden dañarse archivos que están entonces guardándose o leyéndose en ese momento. Pues bien, vamos a irnos a propiedades. Propiedades les permitirá aparecer entonces este menú, donde también es otra manera de reescribirlo, reescribir entonces o renombrar la USB. Aquí yo también puedo utilizarlo y decirle aplicar, pero lo que nos compete es ver cómo podemos nosotros desfragmentar este archivo. Otras cosas también importantes es desde aquí podemos ver cuál es la capacidad de almacenamiento de esta USB y cuánto se ha utilizado mediante una gráfica pequeña. Aquí entonces en herramientas podemos ubicar la opción que dice desfragmentar ahora. Este desfragmentar es el proceso inverso entonces que decíamos cuando un disco duro está fragmentado. Aquí me lista entonces cuáles dispositivos tengo listados en mi sistema operativo. En este caso yo ya tengo entonces ubicado donde tengo el de iniciales, el cual me aparece la opción en esta versión de Windows de analizarlo para ver si es necesario un desfragmentado. ¿Qué hace entonces este análisis? Empieza a revisar y empieza a decir si requiere o no requiere ser desfragmentado. Posteriormente, y dependerá también de dónde se conecten, me dice que tiene un 11% fragmentado. Yo puedo utilizar la opción fragmentar disco, y con este fragmentar de disco me empezaré entonces a realizar un proceso para poder estar ordenando cada uno de los archivos. A esta página, a esta pantalla donde me aparece entonces cuál es el nombre y qué está entonces realizando, que me aparezca entonces que llegue a la ventana de desfragmentación del disco, o mínimo de haber llegado entonces a esta posición, yo voy a tomarle una pantalla. Recuerden cómo, con el imprimir pantalla, botón de imprimir pantalla del teclado, o bien mediante la aplicación. Con esto entonces vamos a tomar esta imagen donde se está llevando a cabo el desfragmentado de nuestra USB, y como tal entonces lo guardamos. Recuerden que los nombres siempre están en la plataforma para que no los vayan ustedes a confundir. En este archivo corresponde entonces el nombre de práctica 4, manipulación de la USB. Entonces, práctica 4, manipulación de la USB. Sabemos entonces que la vamos a subir directamente en la plataforma en prácticas de ambientes operativos. Con esto damos fin también a este video.